Excelente, entonces, les recuerdo en qué estábamos. Estábamos haciendo un estudio de límites y ya habíamos visto que teníamos algunas maneras de calcularlo gráficamente y otras maneras de calcularlos tabularmente, que justamente son distintas representaciones que tenemos de una función, porque recuerden que estamos estudiando límites de funciones y por lo tanto podemos estudiarlas algebraicamente, tabularmente o gráficamente. Y ya habíamos visto cómo se calculan los límites gráficamente, o sea, haciendo el gráfico y ver a qué valores se aproximaban, o bien tenemos la opción de hacerlo tabularmente, que es parecido a la opción gráfica. Cuando ustedes no tengan un graficador pueden usar esa opción, que es estudiar cómo se comportan los valores de la función cuando nos estamos acercando al valor que queremos calcular el límite. Bien, y eso lo vimos en los documentos de Excel que teníamos y que yo les he compartido. Y último que estábamos viendo en la clase de la semana pasada es el cálculo de límites por medios algebraicos, que es la manera que nos falta. Entonces tenemos la función que queremos calcular y el valor del límite en el que nos estamos fijando. Por ejemplo, esta de acá. Calcular los siguientes límites. Y tenemos una función y queremos ver en qué se aproxima. Entonces, una de las cosas que podemos probar, una de las técnicas que podemos probar es directamente evaluar las funciones, pero ustedes pueden darse cuenta, si es que intentan hacer eso, que ninguna de esas funciones es posible evaluarlas en los puntos que nos dan. Si ustedes evalúan esto en x igual a 1, aquí les va a quedar 1 menos 1 en el denominador, o sea, van a estar dividiendo por 0. Si reemplazan por menos 2 acá, les va a quedar 4 menos 4, nuevamente dividir por 0. Y si reemplazan 3 acá, les va a quedar 9 menos 3 menos 6, que nuevamente es dividir por 0. Entonces, eso nos lleva a utilizar otras técnicas. Y ahora vamos a ver algunas, considerando lo que aprendimos la clase pasada, las clases pasadas, perdón, del día martes de factorización. Entonces, vamos a aquí, ¿tenemos espacio suficiente en esta hoja? No, vamos a irnos a la siguiente hoja. Aprovecho de preguntar si es que alguien de ustedes desarrolló estos ejercicios que habían quedado pendientes. Si es que lo hicieron genial, esperen al desarrollo de esta clase porque vamos a estudiar cómo es que se resuelven. Si es que no, no se preocupen, ahora van a aprender justamente cómo es que se hace. Ninguna pregunta. Ya. Profe, esto lo pasamos la otra vez. Sí, todo lo que hemos mencionado hasta el momento ha sido lo visto en clases hasta la clase del martes. Y en la clase del martes quedaron estos ejercicios pendientes que vamos a realizar ahora. Bien, entonces vamos a saltarnos a otra página, vamos a poner la fecha de hoy, 18 de mayo. 18 de mayo, cálculo de límites por medios algebraicos. Entonces, lo primero que debemos intentar es evaluar la función en el valor al que le queremos calcular el límite. Por ejemplo, y vamos a ver un ejemplo que ahora no está en estos de acá. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado más 5x menos 9. Bien, entonces en esta función que va a aparecer en este momento, que yo les dije recién cuál era, x al cuadrado más 5x menos 9, en algún momento va a aparecer, si le da a compilar, y va a aparecer, claro que sí. ¿Qué está lenteja esto? No creo que el problema soy yo. Ahora sí. Bien. Ahora sí. Perdón por el hipo que tuvo mi conexión de internet. Entonces, espero que no tengamos más problemas. Lo primero que debemos intentar es evaluar la función en el valor que le queremos, en el que queremos, el valor en el que queremos. En el que queremos calcular el límite. Bien, por ejemplo, esta función, x al cuadrado más 5x menos 9, no hay ningún problema en evaluarla en x igual 2. Y esto va a ser igual a 4 más 10 menos 9, que es igual a 5.
teniendo muchos problemas de internet, no sé. Si es que me ven mal o si es que mi compartir pantalla se ve mal, avísenme porque me da la impresión de que estoy teniendo algunos problemas de internet. O si no, digan, no, profe, está todo bien. Le voy a preguntar a la profe Claudia de todas maneras. Ah, está bien. Excelente, muchas gracias. Bien, por eso es muy importante tener feedback de parte de ustedes. Bien, entonces, este primer caso se puede evaluar esta función en x igual 2 sin problemas. Es tan simple como reemplazar. Pero va a haber otros casos en donde no podemos reemplazar. Cuando el límite o el valor en el que queremos calcular límite no es parte del dominio de la función, ¿eso qué quiere decir? Que hace que se indetermine. Debemos aplicar alguna técnica algebraica, como factorizar, o incluso otras veces van a tener que racionalizar. Eso es bien interesante y yo creo que lo vamos a repasar mañana. Bien, la gente que está en tercero debería tenerlo más fresco porque lo vimos el año pasado con raíces. Cuando veíamos qué es lo que pasaba cuando teníamos una raíz en el denominador de una fracción. Si no, no se preocupen, lo vamos a repasar mañana. Bien, cómo factorizar o racionalizar. Bien, entonces, otro ejemplo de esto, y aquí vienen los ejemplos de los ejercicios que habían quedado de la semana pasada, para que los comparen, a ver cómo les fue. Entonces tenemos el límite de esto. Vamos a desarrollar entonces el primer ejemplo que teníamos arriba, el límite cuando x tiende a menos 1 de esto. Entonces en este caso, aquí falló algo. Esto de acá debe ser. Y eso de ahí, ya. Ahora sí va a aparecer. Entonces, en este caso, no se cumple lo que habíamos dicho antes. No podemos evaluar, porque si evaluamos nos va a quedar dividido en 0. Entonces, en este caso, tenemos que factorizar el denominador, porque, como vamos a ver, se va a eliminar la parte que nos causaba problemas. Entonces, este límite, y recuerden que esta equivalencia es válida solamente cuando estamos trabajando con límites o cuando estamos considerando que el valor de x no es igual a menos 1, por lo que explicaba la clase pasada, que esta simplificación es válida solamente cuando x es distinto de 1, x distinto de menos 2, x distinto de 3, porque significaba dividir por 0. Entonces, esto se va a convertir en, y me lo voy a robar de acá arriba, y este le falta el límite. Ahí sí. Excelente, entonces este denominador lo podemos factorizar con una diferencia de cuadrados, lo sumo por diferencia, x al cuadrado y 1, ambos son cuadrados perfectos, porque x al cuadrado es x al cuadrado, y 1 es 1 al cuadrado. Así que lo factorizamos de esta manera y podemos simplificar el x más 1, arriba y abajo, y obtenemos esta expresión de acá. Y ahora esta expresión, que como habíamos dicho la semana pasada, es análoga, es casi completamente parecida, pero no es igual, la podemos evaluar en menos 1, y el resultado es entonces 1 partido en menos 2 o menos 0,5, como ustedes quieran ponerlo. Entonces, para recapitular, vemos si es que el valor del límite lo podemos reemplazar en la función. Si es que no lo podemos reemplazar, vamos a tener que aplicar, como dice aquí, alguna técnica algebraica como factorizar o racionalizar para eliminar
lo que hace que se indefina la función. Entonces, como factorizar, racionalizar, hasta que podamos evaluar nuestra función, y aquí lo voy a poner entre comillas, análoga. A la original. Recuerden que análoga quiere decir similar o equivalente en este contexto. Bien. Entonces, por ejemplo, teníamos nuestro límite, no lo podemos evaluar, lo que sí podemos hacer es factorizar, simplificamos los x más 1 se eliminan, queda solamente 1 partido en x menos 1, y esto se puede evaluar directamente. Reemplazamos el menos 1 acá, y queda menos 1 menos 2, y si hacemos la división, si es que quieren dejarlo en decimal, da menos 0,5. Equivalentemente, si es que a ustedes les gusta una notación un poco más elegante, como de fracción, esto sería menos 1/2. Pero la verdad es que todas estas son equivalentes y yo no me voy a poner quisquilloso, así que cual sea que ustedes elijan para representarlo, va a estar bien. Déjenme esconder un poco más estas cosas. Aquí, y esto lo voy a dejar por acá. Bien, así podemos ver entonces bien este resultado de 0,5. Ok, de la misma manera entonces podemos resolver los ejercicios anteriores, bien, que eran estos de acá. Entonces veamos. Esto de acá. Vamos a poner ejemplos. Y vamos a hacer una lista ordenada. Vamos a pasar esto para acá con observación. Y esto va a quedar entonces nuestro primer ítem. Nuestro segundo ítem va a ser este de acá. Perdón si esto toma mucho tiempo, pero considero que esto es importante para que todo les quede súper clarito y quede súper ordenado para que si no se vayan perdiendo. Ya. Entonces, aquí tenemos el primer ejemplo que alcanza a aparecer acá. Sí, se alcanza a aparecer. Casi se nos arranca de la página. ¿Ya? Y vamos a ahora ver este segundo ejemplo. Seguimos los pasos. Lo primero que debemos intentar es evaluar. ¿Podemos evaluar? En este caso no, como habíamos dicho, porque aquí nos va a salir que el denominador es 0. Así que no podemos evaluar. Lo que sí podemos intentar es factorizar, y como vimos ya más arriba, esta factorización era de cuadrado de binomio, o de cuadrado perfecto, arriba, y abajo era factor común, y eso eliminaba este x más 2, que era el que causaba problemas. Entonces esto me lo voy a robar de acá. Esto es igual a... listo. Entonces ahora volvemos acá, igual cosa acá. Si lo hice bien, bien. Y aquí entonces se eliminan los términos que están en común en el numerador y en el denominador. Aquí me falta, eso sí, escribir el límite. Y esto va a ser entonces el límite cuando x tiende a menos 2 de momento, que me falta. Fracción, 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 aquí me falta. Se eliminan x más 2 en el numerador y 1x más 2 en el denominador, y me va a quedar x más 2 dividido en x, lo que puedo evaluar rápidamente en x igual a menos 2. Partido en x. Y en este caso, entonces, no sé por qué no aparece x de ahí abajito. Aquí me equivoqué con el orden de los paréntesis. Y evaluando esto en x igual a menos 2, el resultado es 0.
va a aparecer en un momento más el resultado. Ahí está. ¿Y por qué da 0? Porque menos 2 más 2 es 0, y 0 dividido en menos 2 es 0. Recuerden que 0 dividido en cualquier número es 0. Bien. Y tercer ejemplo, que nos faltaría es entonces el de este que era 2 trinomios con factor común. Que es lo que vamos a ver ahora. Teníamos que calcular entonces el límite cuando x tiende a... ¿Cuánto era esto? 3. El límite cuando x tiende a 3 de esto. Y para hacer eso, revisamos nuevamente. ¿Podemos evaluar directamente? Y en este caso nos vamos a dar cuenta que no, porque nuevamente vamos a estar dividiendo por 0. Porque el... Ups, quedó feo. Ahí sí. ¿Por qué? Porque el numerador... copié el mismo. Perdón. Son los nervios. Ahora sí. Porque el numerador, cuando lo evaluamos en 3, da 0. 3 al cuadrado es 9, menos 3, menos 6. En un momento va a aparecer el ejercicio correcto. Ya. Ahora sí, copiar. Y pegar. Ya. Ese era entonces nuestro ejercicio, el que va a aparecer en un momento. Tengo que solamente agregar la parte del límite cuando x tiende a 3. De acá. Entonces, aquí, si evaluamos en 3, no lo podemos hacer. Sin embargo, si es que eliminamos una parte de la función y obtenemos esta análoga, como habíamos comentado, podemos sin problema evaluar en 3 cuando tenemos esta expresión x menos 2 dividido en x más 2. Vamos a hacer eso y vamos a responder entonces algunas preguntas. Entonces, x menos 2 dividido en x más 2 evaluado en 3. 3 menos 2 es 1. 3 más 2 es un quinto. Es 5, perdón. Así que este resultado es un quinto, como vemos ahí. Y ahora tenemos tiempo para preguntas. Hola Isaac, ¿cuál es su pregunta? Profesor, yo a usted le quería preguntar con respecto al segundo ejercicio que nos ha dado. Sí. ¿Por qué hay que poner entre paréntesis? ¿Puede repetirlo? ¿Por No qué tenemos escuché que bien. poner entre paréntesis el ejercicio? Le preguntaba por qué tenemos que poner los dos entre paréntesis. El numerador con denominador del límite. ¿En cuál ejercicio? Espérate, ¿qué está apareciendo de En nuevo? el, era en el segundo ejercicio. Ese mismo lo de la pantalla. Voy a verlo. Y debería aparecer ya. El segundo ejercicio. Está acá, el que dice Sí, x al cuadrado más 4x sí, más 4 dividido en x al cuadrado más 2x. sí, ese mismo. Ese. Ya. Este le ponemos el paréntesis acá porque estamos factorizando el de arriba como un cuadrado perfecto. Y como El estamos... cuadrado. Sí, y cuando lo factorizamos le ponemos paréntesis. Aquí también, porque los paréntesis simbolizan que vamos a estar multiplicando esas cosas. Cada uno de esos términos. Siempre en la factorización va a aparecer algún paréntesis. Bien. Entonces, verifiquemos que esto efectivamente coincida con nuestras otras técnicas de resolución de límites que teníamos. Vamos a ir a nuestro confiable overleaf y vamos a graficar estas funciones. Perdón, nada que ver overleaf. Estamos en overleaf. Vamos a ir a Desmos. Por mientras pueden aprovechar de hacer más preguntas si es que las tienen. Ya, entonces, aquí tenemos nuestra calculadora y nuestro graficador.
En cualquier momento van a cargar. Y vamos a probar entonces estas tres funciones. No las vamos a probar de forma tabular porque ustedes ya vieron que son completamente equivalentes. Así que lo único que vamos a hacer es ver la parte gráfica. ¿Ok? Entonces, ahí viene, sí, ahí está. Entonces nuestra primera función era x más 1 partida en x al cuadrado más 1, que de hecho ya lo hemos visto varias veces. Y el resultado que obtuvimos era menos un medio. Vamos a ver si eso es cierto. Vemos que a medida que nos acercamos a x igual a menos 1, la función se acerca a menos 0,5, que efectivamente es menos un medio, y que es el valor que habíamos determinado con forma decimal. Y fíjense que este punto de acá, cuando yo me pongo encima, el punto se vuelve blanco, como en las inecuaciones, para la gente que está en cuarto medio, si lo recuerdan de años anteriores, la gente de tercero, el punto se vuelve blanco porque ese punto no se incluye. No es parte de la función, porque la función no está determinada en x igual a menos 1, y por eso sale undefined. Vamos a ver entonces el segundo ejemplo. El segundo ejemplo es un poco más complicado. Vamos a ocultar esto. Va a ser x al cuadrado más 4x, perdón, más 4x más 4 partido en x al cuadrado más 2x. Y estábamos calculándolo cuando x tiende a menos 2 y el resultado que habíamos obtenido era 0. Y efectivamente vemos ahí que la función parece tener un valor 0 cuando x vale menos 2, pero nuevamente ese punto no está incluido. Aquí sale pintado gris porque Desmos hace eso con las intersecciones con los ejes de coordenadas, pero la función no está definida ahí. De hecho, si yo defino esto como una función, ustedes lo van a poder ver aquí, f de x es esto, y luego evaluamos f en menos 1, no está definido. Lo mismo con esta de acá. Entonces le vamos a poner g de x igual tanto, y luego hacemos g de menos 2, no está definido, nuevamente. Pero sin embargo vemos que los valores de las funciones se aproximan justamente a los valores que habíamos encontrado. Y finalmente tenemos esta de acá que es x al cuadrado, x al cuadrado menos 5x más 6, creo que era. Sí, y la otra es x al cuadrado menos x menos 6. Esto lo vamos a también definir como una función. Lo vamos a poner h de x. Y vemos la gráfica acá. Si se fijan, todas estas gráficas son muy parecidas. Todas las funciones cocientes así son bastante parecidas. Y el resultado es que cuando x se acerca a 3, la función se acerca a un quinto. Y efectivamente eso pasa. Si se fijan, esto es un quinto o 0,2 en forma decimal. Y de todas maneras, cuando hacemos h de 3, no está definida. ¿Bien? Simón Muñoz, hola. ¿Cuál es tu pregunta? Profe, entonces lo que estamos mostrando ahora en Desmos, ¿eso se relaciona de alguna forma con lo que nos estaba mostrando antes de la aproximación? Esa Sí, de por eso que si dije, un número un número se acercaba más y más y más, pero no era el número justo, siempre era sí, 0,999. tiene que ver exactamente con eso, porque esto es la otra manera de ver la función. Estamos viendo la función de esta manera, que es forma algebraica, y esta es forma gráfica de las funciones, y por lo mismo, dado que hay distintas representaciones de las funciones, puede haber distintas representaciones de los límites. Y esta representación gráfica de los límites, aquí en Desmos, y esta representación algebraica. Y es lo mismo que habíamos hecho antes. De hecho, creo que son las mismas funciones incluso. Bien, Ya, aquí Isaac pregunta entonces, por qué las gráficas son parecidas, porque los tipos de funciones son parecidas. Si te fijas, todas tienen x al cuadrado y se están dividiendo, y hay números en el denominador que van a hacer que las cuestiones exploten, así que, o sea, que vaya a tener que dividir por cero en algún momento, así que todas las gráficas son de este tipo, y de hecho, si es que les interesa, pueden buscar qué son las funciones cónicas, porque estas son todas hipérbolas. Es una parte bien interesante de matemáticas, pero qué bueno que las sacaron, porque así da tiempo para estudiar otros asuntos más entretenidos como este. Bien, entonces, ya vieron que factorizando se pueden encontrar también límites de algunas funciones en
puntos, en puntos determinados como esto. No, esto nos sirve para los límites en el infinito. El límite en el infinito lo vamos a comenzar a ver en la segunda sesión de mañana, o si no, la semana posterior a esa. Puedo darle algunos ejercicios más para que los desarrollen en los 10 minutitos que quedan y después los vamos a revisar. Bien, entonces, eso está como ejemplos. Ahora vamos a poner ejercicios. Fabiana Ferrada dice, profe, el 27 hay prueba, ¿qué entra? Esto sí, hasta las clases de mañana. Pero 27... ¿Estás seguro que 27 di las fechas mal y no me las corrigieron? Qué mal, porque el 27 es miércoles. 26, eso sí. Sí, martes de la próxima semana, no hay problema. Martes de la próxima semana tenemos prueba de esto, va a entrar hasta las clases de mañana. Hasta las clases de mañana. Y el método de trabajo que vamos a tener es que yo les voy a dar la actividad, vamos a tener las horas de clases para desarrollarla y yo, si es que eso no les basta, de todas maneras yo les voy a dar más tiempo para que las terminen, les voy a dar como hasta, no sé, 8 de la noche o algo así. ¿Bien? Eso vamos a hacer en todas las pruebas de todos mis ramos. Sí, recuerden que los profes, bueno, al menos yo a mi curso, no sé cómo le irá al cuarto medio, les mandé la red de contenidos para que vean las fechas de las evaluaciones de todos los ramos. ¿Okay? Si es que no las tienen, pídenselas a su profe jefe o búsquenlas en la página del colegio. No sé si ya las pusieron en webclass. Bien, entonces vamos a poner aquí ejercicios. Determine los valores de los siguientes límites. Y esto les voy a dar entonces para que los desarrollen ahora, en este ratito que queda. Y si es que no alcanzan a hacerlos, los podemos revisar mañana. Bien, entonces déjenme pensar en algunos más o menos malintencionados. Límite cuando x tiende a 2d. Bien, ahí va a aparecer el primero para que lo copien y por mientras yo pienso en el segundo. Listo. ¿Qué pasó acá? Ah, me faltó un guión bajo. Bien. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Con algunas de las técnicas de factorización que ya revisamos. Recuerden que también tienen que ver, antes de saltar a lo loco algún problema, si es que se puede factorizar, o si es que se puede, perdón, evaluar la función previamente. Un ejemplo de eso va a ser lo que voy a anotar acá ahora. Bien, entonces encuentren los valores de esos tres límites, o al menos intenten la factorización. En este momento les voy a dar unos minutos para que los resuelvan. Si es que tienen dudas, escríbanlas en el chat o levanten la mano y yo les activo el audio y vamos viendo cómo va su progreso en este contenido.
Y aquí tengo algunas preguntas. Paula Sala dice, por ejemplo, para el primero tiene que dar algo con factor común y suma por diferencia. Suma por diferencia sí, pero factor común no. No va a aparecer factor común. Felipe, manda alguna solución. Está casi bien. La factorización del denominador está bien. La factorización del numerador está mal porque si tú elevas x menos 4 al cuadrado te va a quedar x al cuadrado menos 8x más 16. Así que no es x menos 4, es x menos otra cosa. Isaac, tu pregunta. Profesor, yo a usted le quería preguntar con respecto al primer ejercicio, si se está usando como cuadrado de binomio en el numerador o en el denominador, porque ahí me surge la duda. En el numerador te va a tocar un cuadrado de binomio, porque acuérdate que el cuadrado de binomio se identifica cuando tienes tres términos. Tienes uno con x al cuadrado, otro con x y otro sin x. Sí, claro, lo he cruzado. Uh-huh. Y con respecto al denominador, no es cuadrado de binomio. Es No, otro porque factor. como Es dije, otro el factor. cuadrado de binomio necesitas tres términos, y en el denominador solamente hay dos. Claro. Ya, Felipe Fuentes dice x menos 2 al cuadrado, sí, ahí está bien. Efectivamente. No los voy a resolver ahora, simplemente les voy a dar el tiempo para que respondamos las dudas y mañana vamos a partir la clase con estos ejercicios resueltos. Déjenme probar algo. Porque hay aplicaciones para el teléfono que pueden ayudarles con los procesos de calcular de esto. Ustedes, bueno, yo sé que la mayoría de ustedes conoce Photomath, pero hay otra que yo uso, que es parecida, que se llama, que es de Windows o de Microsoft, no me acuerdo. Se llama Microsoft Math algo. Dame un momento, Simón. El tiro lo veo. Ah, pero si lo vas a poner en la cámara, déjame buscar. Tengo problemas, no se me ven bien las cámaras porque mi conexión a internet no está muy estable. Déjame ver dónde estás. Ya, intenta ponerlo, si es que se ve bien. Quiero ver si es que esta aplicación puede calcular límites. Y porque esto lo que hace es que le puede dar los pasos para hacerlo. Ya, a ver, veamos. Ahí estoy viendo. Pucha, se me quedó pegado. Mira, mejor mándame una foto de eso al correo y yo después lo reviso. De todas maneras, lo vamos a revisar paso por paso mañana. Ya, excelente. Esta página les da los resultados, pero no les... O sea, esta aplicación, perdón. Les da los resultados, pero no les da los pasos. Quizás Photomath les puede dar los pasos. Lo pueden probar si es que quieren. Les voy a enviar más tarde los números, o sea, los nombres. Pero fíjense, déjenme poner mi cámara para mostrarles cómo se ve esto. Ustedes escanean la aplicación, o sea, ustedes escanean el ejercicio con la aplicación, se lo identifica y les va a dar el resultado. Igual que Photomath. Pero mañana cuando tengamos un poco más de tiempo podemos hablar de eso. Bien, Simón Muñoz dice, ya, está casi bien, pero mucho ojo con los signos. El primer ejercicio tiene un x al cuadrado menos 4x, así que no puede ser x más 2 al cuadrado. Y acuérdate que la diferencia de cuadrado se llama suma por diferencia por algo. No es simplemente suma por suma, es suma por diferencia, así que tienes que tener mucho ojo con los signos ahí. Para que vean si están bien, yo les voy a poner la respuesta acá. Esto es... 0,
3. Y este es 0. Las aplicaciones que pueden usar, lo voy a mandar en el chat. Tomás o la otra les digo al tiro cómo se llama. Tengo que buscar el nombre porque me aparece solamente Math acá. O Microsoft Math Solver. Yo ambas las he probado, funcionan bien en Android, no sé cómo funciona en iOS. Y la de Microsoft funciona, también tiene una versión de computador en la que ustedes pueden escribir sus problemas. Bien, ahí entonces están los resultados. No sé por qué no apareció el último, ahí lo voy a dar en el último. Pablo Sala dice, Android es mejor en un montón de cosas, ¿no? A mí me gusta más. No me siento capacitado lo suficiente como para decir si es mejor o no, absolutamente. A mí me gusta más y para lo que yo lo uso funciona mejor. Y creo que tiene muy buena relación calidad-precio. Bien, entonces vean cómo les va, comparen con los resultados que tienen ahí. Última pista que les voy a dar para que intenten resolver. En el primer límite tienen que usar diferencia, o sea, cuadrado perfecto en el numerador y diferencia de cuadrados en el denominador 2 veces. Por eso les dije que era un poco malintencionado. En el segundo tienen que usar factor común en el numerador y en el tercero no necesitan hacer mucho. Bien. Jóvenes, intenten esto entonces. Recuerden que el documento está disponible para que ustedes lo vean. El link se los envía a su correo. Está en webclass también, si que la memoria no me falla. Y nos vemos mañana entonces para continuar profundizando en esto de cálculo algebraico de límites de versiones un poco más complicadas que esto, que no van a necesitar factorización, pero sí racionalización, como les había dicho. Bien, y vamos a comenzar a estudiar límites en el infinito también de manera algebraica. Cuídense mucho, aprovechen su tarde y si es que no han almorzado, vayan a almorzar. Descansen en la medida de lo posible. Cuídense mucho, espero que ustedes y su familia estén bien. Nos vemos mañana.